Nicolás Maduro ofreció una recompensa de $100.000 a cambio de información que ayude a capturar al líder de la oposición venezolana, Edmundo González, quien, recordemos, envió un mensaje a las Fuerzas Armadas de ese país para defender la soberanía popular el próximo 10 de enero, día en que planea regresar a Venezuela para asumir como presidente. Queremos profundizar en este tema, los impactos que tiene además para América Latina, y para eso vamos a tomar contacto con Gilberto Aranda, doctor en estudios latinoamericanos y docente además del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. ¿Cómo le va, Gilberto? Qué gusto saludarlo. Bien, gusto. Muy buenos días. Bueno, para entender un poco lo que está pasando, Gilberto, uno se pregunta por qué Nicolás Maduro activó una ofensiva tan dura en contra de Edmundo González, amenazándolo a nivel mundial prácticamente de que si pone un pie en Venezuela se va preso de inmediato. ¿Por qué fue tan al choque? Parte de su estrategia de huida hacia adelante, y podríamos decir es reactivo respecto a lo que se ha dicho en todos los tonos y ocasiones respecto a la intención de González Urrutia de arribar a Venezuela el día 10 de enero para ser él investido como presidente de Venezuela por los próximos 6 años. La verdad es que hay un ambiente muy crispado, por supuesto, por todo lo que ocurrió desde julio en adelante, pero particularmente a partir de las declaraciones de la oposición venezolana respecto a el día 10 de enero concurrir a Caracas para investir al liderazgo que concurrió a las urnas, que fue el de González Urrutia. Así que yo diría que todos están a la expectativa de qué va a ocurrir, y yo tengo la impresión de que hay elementos que no sabemos con toda claridad. Es probable que se esté esperando algún tipo de movilización en las calles masiva. Incluso no se puede descartar el que algunas unidades de las Fuerzas Armadas, eso estarían esperando, se declararan en insubordinación al régimen madurista. Ya, pero eventualmente se puede de alguna manera desencadenar una suerte de guerra civil con reyertas en la calle y que finalmente la llegada de Edmundo González sea una suerte de casus belli que active una ofensiva que termine con una matanza en las calles de Caracas y alrededores. A ver, las señales que se envían son básicamente que se estaría esperando algún tipo de evento antes del 10 de enero, más que a posteriori, lo que después de recabar información y de hablar con algunas personas que están cerca de lo que es esa esfera de poder y de la oposición, lo que se está esperando es algún tipo de hecho anterior al 10 de enero que facilitara esa cuestión. Pero es cierto que no se puede descartar la hipótesis que usted está esgrimiendo, que es respecto a que si la llegada de González Urrutia es imposibilitada o si es demasiado brutal algún tipo de tensión, por supuesto que esto va a crispar aún más las energías sociales para de alguna manera activar lo que es la movilización callejera. A mí lo que me impresiona es que en los discursos de María Corina Machado también se ha hablado de que los militares tienen que hacer lo correcto. A mí me parece que se estaría un poco avanzando hacia la tesitura de 2019, cuando se esperaba que algunas unidades de las Fuerzas Armadas respaldaran a Guaidó, lo que finalmente sabemos que no ocurrió. Es verdad que hubo respuestas demoradas, pero eso no ocurrió. A mí me parece que se está avanzando hacia un escenario similar. Ya, pero ¿hay algún atisbo, algo que uno pueda ver que eventualmente las Fuerzas Armadas puedan terminar con la lealtad irrestricta que han tenido hacia Nicolás Maduro? Y lo pregunto, Gilberto, porque Nicolás Maduro lleva tantos años en el poder, Hugo Chávez también, que han ido depurando cualquier persona que se manifiesta, aunque sea un poquito en contra de la dirección que ha tomado el gobierno. Hoy día, ¿dónde se ve esa posible insurrección de las Fuerzas Armadas que no permitiría que Maduro jure nuevamente? Recapitulando muy brevemente, parte de lo que se llama Revolución Bolivariana se cimenta sobre las Fuerzas Armadas. Fuerza Armada Bolivariana a la cual pertenecía Chávez, y que sus visos, o más bien sus vasos comunicantes con el poder, se hicieron cada vez más contundentes en la era de Maduro. Es decir, son parte también de todo lo que es el gobierno a través de su presencia en un tercio de los ministros, por lo menos del gabinete, y una serie de acceso y de liderazgo de empresas estatales. Es decir, las Fuerzas Armadas son parte del poder. Hace 5 o 6 años atrás, en 2019, se pensó que podían haber fisuras, e incluso hay que reconocer que la respuesta a Vladimir Padrino López, el ministro de Defensa y comandante en jefe de la Fuerza Armada Bolivariana, tardó 24 horas en dar un respaldo claro
a lo que era Nicolás Maduro. Hoy día tengo la impresión de que lo que se espera es que esas fisuras, que no son visibles, tal como usted dice, no son visibles, de alguna manera emerjan. De todas maneras, a mí me parece que no es muy probable, habida cuenta que estamos hablando de una relación de más de que estamos hablando de una relación de más de un cuarto de siglo, donde se han esforzado en cultivarla tanto desde el gobierno como de las mismas Fuerzas Armadas. Ya. Como contexto, tenemos también que hacia diciembre, hace un mes atrás, vimos que una movilización de un grupo en condiciones muy distintas en Medio Oriente, un grupo rebelde, hizo que las fisuras de las Fuerzas Armadas aparecieran. Creo que esto también está, de alguna manera se está cimentando sobre lo que ha pasado en otros lugares como Oriente Medio, donde un régimen cayó en algo así como 11 días después de haber parecido sólidamente instalado desde el año 2000. A esta altura, Gilberto, después de todo lo que ha pasado, esta larga historia, más de 25 años entre Chávez y Maduro, ¿cuál es el rol que en el 2025 le compete a la comunidad internacional? Vemos que Edmundo González vino de gira por América Latina, estuvo en la Argentina de Milei, estuvo con el presidente del Uruguay y hoy se va a reunir con las más altas autoridades de los Estados Unidos. Hoy día, ¿sirve de algo tener esas fotos con los grandes o los principales líderes del mundo de este lado del hemisferio? ¿O la verdad es que solamente es, como se dice coloquialmente, un saludo a la bandera? Bien importante lo que usted está señalando, porque ya vimos que más de medio centenar de países en 2019 le dieron el reconocimiento a un presidente en función, un presidente encargado, como decía su título, que en definitiva no tenía el control ni de la población ni del territorio. Lo que significó que finalmente el poder que sí lo tenía, control de población y territorio, se impusiera. Por lo tanto, yo diría que el papel de la comunidad internacional es muy importante como factor coadyuvante, como un factor que de alguna manera puede facilitar algunas cuestiones, facilitar obstruyendo, lo que hizo Brasil, obstruyendo, por ejemplo, la membresía de Maduro y Venezuela en los BRICS, o de alguna manera no reconociendo las elecciones y diciendo que se trata de un poder ilegítimo. Creo que esto es bien importante. Ahora bien, lo que es el reconocimiento a determinados personeros que teniendo los votos no controlan el territorio ni la población, me parece más delicado. Creo que teniendo presente lo que pasó en 2019, la cautela firme y categórica en defensa de valores es lo más relevante. Por lo demás, sabemos que esta gira de Gonzalo Urrutia ha sido una gira acotada a Argentina, Uruguay, hoy día, como dice, con las altas autoridades de Estados Unidos y todavía queda Panamá y la República Dominicana antes de intentar el ingreso a Venezuela. Y hacia adelante, el rol de Estados Unidos es quizás el más importante para tratar de tener una llave, una salida a esta crisis, o Estados Unidos la verdad es que tiene a esta altura otras preocupaciones, tiene su propio cambio de mando el 20 de enero, o Venezuela es algo que se mira con algo de preocupación desde la Casa Blanca. Dentro de la marginalidad que tiene para los intereses de Estados Unidos, Latinoamérica, que podríamos decir es bastante secundaria. Si tiene una importancia secundaria respecto a otros asuntos, sí México, Cuba y Venezuela, en este caso estamos hablando de Venezuela, sí tienen una mayor relevancia y por supuesto lo que haga y diga Estados Unidos va a tener algún tipo de efecto. Vamos a ver acá el cambio también de dirección de política exterior para encarar el desafío de Venezuela por parte de una nueva administración, la administración Trump, que fue, diría, desafiante en su edición pasada, fue desafiante y además incrementó el nivel de lo que son las sanciones unilaterales, pero que en definitiva no logró votar ni de alguna manera cambiar la esfera de poder en Venezuela y más bien uno diría que terminó reforzándose precisamente a partir de lo que fueron algunas sanciones. Indirectamente se fue reforzando. Claramente la cuestión geopolítica y lo que es la provisión de recursos energéticos como petróleo van a ser cruciales para el tipo de decisión que haga Estados Unidos respecto a Venezuela. Ya, y siendo Chile, quiero preguntar por nuestro país, siendo Chile uno de los países depositarios de gran parte de la diáspora venezolana que ha salido en estos últimos años, tanto escapando de Hugo Chávez como de Nicolás Maduro, ¿se esperaba más de la Cancillería chilena que hoy día ha sido bastante cauta y, por ejemplo, no ha querido o ha evitado reconocer a Edmundo González como presidente electo? Bueno, en esto no está solo Chile, sino que
la mayor parte de los 27 estados europeos, por citar solamente aquellos, pues están en la misma tesitura. No reconocen el triunfo de Maduro, dicen que en realidad es ilegítimo, Ujú. pero han sido precavidos a la hora del reconocimiento a quien no tiene el control del territorio de población y que de alguna manera eso podría complicar los futuros. Así que yo diría que no es una postura solitaria de Chile, sino que hay otros miembros de lo que es Occidente, otros países occidentales que están en ese mismo derrotero. Es cierto que Argentina y Uruguay caminan por otro sendero, pero también es cierto que Chile tiene una magnitud de migrantes venezolanos que no la de Argentina. Usted comprenderá que en Argentina, si queremos hacer el paralelo con el vecino, hay 200.000, alrededor de 200.000 venezolanos que no llegan, no son ni cercanos a los entre 800.000 o 900.000 que hay en Chile, un país que además es más pequeño demográficamente que Argentina. Es decir, Chile necesita también tener algunos canales de diálogo con el gobierno, el régimen de Maduro, porque se trata de una gran cantidad de nacionales venezolanos que están en este momento en Chile. Así que creo que es imprescindible mantener un nivel de precaución, de cautela, pero que eso no es para la defensa de valores y ser muy claro y categórico respecto a no reconocer un resultado electoral que se basa básicamente en unas actas que no hemos visto, un recuento completo que no hemos visto y que por ley estaba mandatado el Consejo Nacional Electoral venezolano a divulgarlo. Ya, pero de todas maneras, y esta es una percepción, siento que a Nicolás Maduro no le resfala lo que se diga en Chile sobre Venezuela, no es baladí la opinión del presidente Gabriel Boric, pensando sobre todo en la gran cantidad de venezolanos que hay en nuestro país, porque le contesta cada vez que Chile alza la voz, quien tiene una opinión contraria a Nicolás Maduro, a diferencia de otros mandatarios de otros países que también opinan en contra de Venezuela, pero no los ven en el radar, pero a Chile Nicolás Maduro siempre lo ve y siempre le contesta. ¿Eso es porque importamos todavía? Eso tiene que ver con que Chile, a diferencia de Argentina, no tiene un gobierno de derecha radical, sino que un gobierno que está dentro del universo de las izquierdas y por lo tanto podríamos decir es particularmente doloroso para un gobierno que se dice izquierda, aunque a mí me parece que ya ha dejado de ser de izquierda y que es más bien un autoritarismo en forma, eh, el que lo está diciendo, es Chile, el gobierno chileno el que lo está diciendo. Ahora, lo cierto es que se han deslizado también otras críticas a otros gobiernos de izquierda. Lo que le infligió Brasil en esa cumbre de los BRICS al negar el ingreso de Venezuela a aquel grupo, a aquella alianza, es mayor y sabemos que otros personeros del régimen enarbolaron teorías francamente paranoicas respecto incluso que había una suplantación en la cárcel de Lula. O sea, por el fiscal general, ¿no? Que también es conocido nuestro, ha llegado a decir aquellas cosas, es decir, ciertamente los dardos son mucho más dolorosos cuando provienen del mismo sector político, lo que ha hecho Brasil a ese respecto, de manera yo diría no ampulosa, sin estridencia, pero también lo que ha dicho Chile ha sido particularmente complejo para un gobierno que dice defender o ser parte del universo de las izquierdas como es el venezolano. Ya, pero de todas maneras se esperaba una decisión o una posición más dura de parte de Lula da Silva porque él es finalmente el primus inter pares de los presidentes de América Latina por la experiencia, por lo que significa para el continente y para el mundo. ¿Se esperaba de él una posición más clara, más enfática en torno a Nicolás Maduro? Porque tomó acciones, usted lo dice, pero no las acciones que quizás el planeta esperaba. Bueno, la verdad es que en general muchos pensaron que quienes tenían la clave para poder salir de este atolladero era, en definitiva, Brasil y Colombia, ¿no? Con gobiernos no solamente vecinos inmediatos de Venezuela, sino que además gobiernos de izquierdas. Y ciertamente eso no ocurrió, lo que habla que también de que hoy día es mucho más difuso el liderazgo, aquel liderazgo claro y nítido que existía hace 2 décadas atrás, hoy día está de alguna manera atravesado por muchas otras coordenadas, además una subregión que es un mosaico ideológico con diversas tendencias y ciertamente Brasil la persona de Lula pidió varias veces la publicación de las actas, la divulgación de las actas, el recuento como correspondía, como lo mandata la ley en Venezuela, cuestión que no ocurrió. Y después de eso diría que claramente para quienes observamos y no estamos adentro del poder, ¿no? Dita Matí, sabemos que pareciera una reacción bastante cauta. Sin embargo, yo quiero insistir,
todas las fichas de Venezuela estaban puestas en el ingreso al BRICS. Era la coronación de su estrategia no occidental, para occidental o antioccidental, si se quiere. Y con ese solo gesto, Brasil le infligió un daño muy importante a Venezuela, el cual probablemente todavía no se recupere y no termina de creerlo, que si bien no significa que estén totalmente los puentes interrumpidos entre Venezuela y Brasil, los deja seriamente dañados. De cualquier forma, me parece que el papel de la comunidad internacional va a ser muy importante, como dije antes, puede ser un factor coadyuvante crucial, pero en definitiva lo que pasa dentro de Venezuela es lo que hace la diferencia. Lo que digan las Fuerzas Armadas, definitivamente lo que la población en algún momento considere oportuno respecto a protestar pacífica o violentamente. En mi opinión, debe ser pacífico, pero sabemos que estas cuestiones se desbordan. Eso es lo que va a hacer en definitiva la diferencia. Ya tenemos evidencia y tenemos de alguna manera experiencia respecto a que se pueden recabar todos los tipos de apoyos internacionales, más si los factores internos no están alineados, es muy difícil la transición. Gilberto Aranda, doctor en estudios latinoamericanos y docente del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Muchas gracias por esta entrevista. Quedaremos atentos, por supuesto, esta semana que va a ser crucial para Venezuela, para los venezolanos y también para el resto del continente. Gracias por ayudarnos a comprender lo que allí sucede. Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días. Gracias, Gilberto. Buen día.